Bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a nosotros. Vamos a tomarnos un minuto hasta que la gente vaya llegando. Entre tanto, mientras siguen llegando, por favor, siéntense libres de presentarse en el chat. Pueden poner su organización y desde dónde se conectan. Quisiéramos escuchar más de ustedes. Por favor, preséntense en el chat. Vamos a tomarnos un minuto más hasta que la gente siga llegando. Muchas gracias por unirse a nosotros. Morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos. Nos estamos tomando un minuto mientras todos llegan. Muy bien, tenemos algunos expertos. Hola, Kate. Fantástico. Vamos a dar un minuto más, Alex. Gracias, Alex. Genial. Muy bien. Vamos a empezar en un momento. Por favor, preséntense en el chat, cuéntenos nombre, organización y de dónde llaman para saber quién está aquí. Genial. Muy bien. Saludos con todos. Mi nombre es Amy Gambrill. Soy directora ejecutiva de Road to Recovery. Bienvenidos a nuestra serie de webinars de los grupos de trabajo de especies en donde resaltamos el trabajo de los grupos de trabajo de especies y hace algunos años llevamos a cabo estas reuniones para poder incrementar la colaboración y el networking en nuestras especies. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Esperemos que se unan a nosotros el segundo viernes de cada mes en el año. Vamos a empezar a continuar en agosto, pero les quiero decir, obviamente, el periodo de las vacaciones van a estar con muchas cosas seguramente. Entonces, vamos a empezar con algunos puntos. Ofrecemos la interpretación simultánea en español y estamos añadiendo las instrucciones en el chat. Para esto también tenemos un link de registro para todas nuestras series de webinars en R2R Road to Recovery para que puedan verlo. Y tenemos un nuevo boletín mensual llamado The Purge. Si van a r2rbirds.org, pueden registrarse para recibir esto. No les vamos a enviar spam, pero tenemos recordatorios y anuncios sobre los webinars. También nos pueden seguir en LinkedIn, donde compartimos noticias, eventos, información sobre las personas y las especies con las que trabajamos. Y si es que desean resaltar el trabajo de su grupo de trabajo de especies en uno de estos webinars o quieren dar algunos consejos a otros grupos de especies, pueden enviarnos un email a nosotros para poder manejarlo. Y finalmente, guarden la fecha. Estamos llevando a cabo un taller internacional en TCTC en West Virginia del 19 al 22 de enero 2027 y vamos a tener información de registro y nos encantaría tenerlos allí. Con esto vamos a pasar a Laura, nuestra becaria de Road to Recovery. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí el día de hoy. Estamos emocionados de compartir el trabajo de la Asociación de Colibríes Occidental con un enfoque especial en el colibrí Rufus, el webinar de hoy tenemos socios de Canadá, Estados Unidos y México con colaboración transfronteriza para ayudar a proteger a los colibríes en el rango migratorio y también resaltan cómo
trabajar juntos ha llevado al desarrollo de un plan de conservación, nuevas asociaciones y talleres de capacitación. Ahora es mi placer presentarles a los oradores del día de hoy. Vamos a empezar con Sergio Díaz Infante. Le encanta estar en el campo, disfruta la naturaleza, las plantas y las aves en general, especialmente los colibríes. Es biólogo mexicano graduado de la UNAM y ha estudiado la organización de bandadas mixtas de aves forestales, la biología reproductiva y la polinización de los muérdagos, así como las interacciones entre colibríes y plantas en bosques secos, bosques templados, bosques nublados y ecosistemas alpinos tropicales. Además, ha colaborado en numerosos estudios sobre la ecología de los colibríes en distintas regiones de México y en programas de educación ambiental. Actualmente, coordina la sección de investigación de las redes de conservación de colibríes, se desempeña como profesor asistente en la UNAM y forma parte de la junta directiva de la Western Hummingbird Partnership, Asociación del Colibrí Occidental. Espera seguir contribuyendo al conocimiento y conservación de los colibríes. También tenemos con nosotros a la doctora Alison Morán, quien es bióloga de la conservación, educadora e investigadora especializada en ecología y conservación de aves. Imparte clases en la Universidad Royal Roads en British Columbia, Canadá, y coordina el proyecto Colibrí en el Observatorio de Aves de Rocky Point. Su trabajo se centra en comprender la migración de los colibríes, las tendencias poblacionales y sus necesidades de hábitat para respaldar estrategias de conservación eficaces en el oeste de América del Norte. La doctora Morán colabora con investigadores, gestores de recursos y organizaciones de conservación de Estados Unidos, Canadá y México y forma parte del comité asesor de la Western Hummingbird Partnership, contribuyendo al avance de los esfuerzos internacionales para la conservación de los colibríes y sus hábitats. Y también estamos muy emocionados de tener el día de hoy a la doctora Susan Bonfield, quien es directora de Environment for the Americas y coordina la Western Hummingbird Partnership. Cuenta con más de 30 años de experiencia gestionando colaboraciones de investigación y educación para la conservación de aves en todo el hemisferio occidental y en Europa, liderando proyectos de investigación multiinstitucionales y orientando a la juventud. Su trabajo con la Western Hummingbird Partnership comenzó hace más de una década y desde entonces ha obtenido financiamiento para proyectos que apoyan los objetivos de la alianza, incluyendo estudios sobre incendios, preferencias de néctar floral y ciencia comunitaria. Ha coordinado reuniones periódicas de la Western Hummingbird Partnership, desarrollando materiales educativos e informativos, y más recientemente está desarrollando el taller de capacitación sobre colibríes que se llevará a cabo en Sedona, Arizona, en agosto. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros el día de hoy y por compartir su trabajo con nosotros. Realmente apreciamos su tiempo, colaboración y compromiso a la conservación del colibrí. Con esto paso a ustedes para nuestra presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Amy. Estamos felices de estar aquí hoy y apreciamos el apoyo de Road to Recovery. Es muy bueno ver a todos aquí, tantos de ustedes que realmente informan el trabajo de la Western Hummingbird Partnership. Quiero decir por adelantado, muchas gracias por toda la información que proveen a este esfuerzo y por todo su apoyo. Como Laura mencionó, nosotros facilitamos la Western Hummingbird Partnership a través de Environment for the Americas, Medio Ambiente para las Américas, que es una organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos, pero tenemos experiencia trabajando en América, particularmente sobre el Road Migratory Bird Day. Entonces, esto nos ha llevado justamente a la asociación Western Hummingbird Partnership en un rango amplio de asociaciones con las personas con las que trabajamos en Canadá, Estados Unidos y México, en donde los colibríes están al igual que en Argentina y el Caribe. Y esto va de la mano de nuestra organización. Nos emociona realmente trabajar con ellos en todos estos años, por lo menos la última década, para ayudar a avanzar nuestro trabajo en conservación. La Western Hummingbird Partnership es apoyada por su comité asesor. Nos reunimos de manera regular todos los meses para poder revisar nuestros objetivos, acciones y establecer un plan y programa. Nuestro comité asesor viene de una variedad de varios grupos, desde el Servicio de Bosques, de la Oficina de Gestión de Territorio, Sergio de UNAM, Point Blue Conservation Science, Climate Bird Observatory,
Climate Change Canada, and Climate Change Canada y la red de Hummingbird Conservation. A trabajar juntos, motivamos al involucramiento de las varias regiones donde hay colibríes y así traemos información importante y ellos a nosotros para afectar la conservación en los lugares en donde los colibríes se reproducen, anidan y van a su invernada. Tenemos algunos desafíos que tenemos en cuanto a los colibríes. Pueden ser demasiado difíciles de identificar en el campo, se mueven demasiado rápido, son demasiado pequeños, pueden ser demasiado pequeños para muchas etiquetas. Si bien hay maravillosa tecnología que está saliendo que nos emociona compartir, requieren una capacitación especial y son aves muy pequeñas y se necesita herramientas pequeñas y experiencia específica para que venga de la mano. Entonces, no hay estaciones de anillamiento de colibríes como quisiéramos que las hayas. Y empezar de haber logrado tanto, y este año hemos tenido mucho dentro de nuestras acciones para el 2026, es que pudimos generar un grupo especialista en colibríes de la UICN traído del reconocimiento que los estados de los colibríes no parecen empatar con lo que está sucediendo en el campo con ellos. Estamos trabajando con biólogos y conservacionistas de Argentina, Perú, América Central, Estados Unidos, Canadá, para poder llevar a cabo este comité y ya se tiene una membresía que va desde Canadá hasta Argentina, incluyendo el Caribe. La propuesta para este comité está en progreso y está siendo revisada. También estamos desarrollando, como Laura mencionó, el taller de adiestramiento de colibríes sobre colibríes y esto es del 13 al 17 de agosto en Sedona, Arizona. La inscripción está abierta. Voy a poner el código QR en lo posterior, pero esta es una oportunidad para encontrarse con otras personas que están poniendo bandas, justamente aprender nuevos trucos. Y si es que no están anillando a estas aves, pueden hablar del trabajo que hacen o si quieren convertirse en anilladores, realmente esto puede ayudarles. Estamos investigando también en métodos de rastreo. Compartimos una imagen de un ave con un marcado y vemos cómo hay un impacto en esto trabajando con Mary Decter, quien es estudiante de doctorado. Ella está llevando a cabo un estudio a largo plazo de las etiquetas en las aves, viendo cómo pueden ser adheridas de manera segura, cuáles son los desafíos, qué materiales deben ser utilizados. Y vamos a esperar a sus recomendaciones y resultados de su estudio, que saldrán probablemente este verano también. Tenemos una serie de talleres justamente de seguridad contra incendios para las aves, porque esto puede tener un impacto en los colibríes. Entonces hay un desarrollo de un comité que está trabajando en medidas de mitigación y recomendaciones sobre cómo se puede proteger las propiedades del fuego. Se hacen estas recomendaciones que también benefician a las aves en lugar de dañarlos. Y nos enfocamos en 7 especies que son especies migratorias occidentales. Si bien estamos viendo lo que está pasando con colibríes del oriente, pero aquí nos vamos a enfocar en el colibrí Rufus y su trayectoria. La información en la que basamos mucho de nuestro trabajo y los estudios que se han dado sobre el declive de la población de colibríes viene de Simon English y Christine Bishop de Canadá, quienes llevaron a cabo trabajo maravilloso para ver las tendencias poblacionales y se puede ver cómo los colibríes están en declive, con excepción de la colibríanas, que realmente ha incrementado en los últimos años. Pero a la derecha podemos ver que el colibrí Rufus ha tenido un declive muy pronunciado, como Alison dirá. Esto es una de nuestras especies paraguas para las otras 6 especies de colibríes en las que nos enfocamos. El colibrí de Rufus es una de las especies que está en punto de inflexión, en punto de no retorno. Entonces aquí hablamos de que
esto va a incrementarse estamos 50, por ciento más que en los 50 años pasados y a este paso los perderemos en los próximos 50 años. Hay un gran rango en el que trabajamos y esto representa las otras especies de colibríes con muchas otras características que lo hacen una especie dinámica para la Western Hummingbird Partnership. Con esto voy a pasar a Alison Warren de Canadá y ella va a compartir alguna información más específica sobre este colibrí y otras especies. ¿Me comentas, por favor, si es que quieres que movamos las diapositivas? Sí, bienvenidos a todos. Como habían dicho, soy de Canadá y voy a utilizar esta oportunidad para agradecer, para contarles sobre dónde está yendo el colibrí rufo y hacia dónde va y resaltar la investigación científica que informa el conocimiento de estas aves. Entonces vamos a resaltar esto con nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este video vamos a darles una idea de la extensión de la migración de la que estamos hablando. Entonces, como todas las especies sensibles, con el colibrí rufo suele ir al sur a lugares como México durante el invierno, pero de ahí va hacia arriba y puede llegar incluso a Alaska durante la época de reproducción y se los encuentra en altitudes altas y vuelven a menudo en este tipo de regreso en forma oval, pasando el Summer Monsoons, por ejemplo, a medida que baja a México para su invernada. Entonces es un ave superhéroe. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces lo que vimos aquí es una migración oval. Aquí hay algunos puntos en los que entraré a colación en lo posterior, pero tienen una migración mucho más grande que el tamaño de su cuerpo. Lo que vemos entonces es una llegada rápida a la costa a medida que siguen una ola de flores en la primavera y con la altura viene una floración posterior y por eso siguen moviéndose hacia el interior. Pero si es que ven la distribución, realmente pueden ver que es una distribución mucho más amplia de lo que se esperaría. Entonces, es un amplio rango el que vemos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que Su había mencionado es que el colibrí rufo puede ser una especie paraguas que podemos utilizar para informar las necesidades de conservación para muchas otras especies de colibríes. Y de hecho, quería compartir algo con ustedes que consideré que era muy emocionante porque los investigadores de la Universidad de Okanagan demostraron que el colibrí rufo era el sustituto mejor valorado para más de 1,000 especies diferentes. Y aquí hablamos de carnívoros, de caza, animales pequeños, animales que no eran de caza, y era cierto en 64 tipos de hábitats en British Columbia, y no era porque el colibrí utiliza los hábitats de la misma manera, sino porque se extendía por muchos hábitats. Entonces, lo que quiero que recordemos es que lo que sea que hagamos al colibrí rufo, ayuda a los otros colibríes, pero también ayuda a otras especies. Entonces, realmente, esta es una ganancia de biodiversidad real. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a entrar más en materia. Hablábamos de que esta es una especie en punto de no retorno. En los últimos 10 años han sido precipitados y se puede ver en esta imagen que en los últimos 10 años hablamos de 45,6% de declive. Y si recuerdan, esta ruta costera de la que hablábamos, de la floración costera, pueden imaginarse lo altamente modificado que esto ha sido por los humanos.
Y realmente estamos viendo a 8 veces más de personas en la ruta de los colibríes que colibríes rufo. Entonces están viajando por un paisaje modificado y esto tiene consecuencias. Entonces, cuando vemos a la tasa de supervivencia, y este es trabajo que hizo Simon, utilizando datos de monitoreo de nuestro equipo de British Columbia y Alberta. Y aquí podemos ver que hay un nivel muy bajo de supervivencia de juveniles y parte de esto es que la mayor parte de colibríes rufo transitan la costa, pero muchos de los juveniles realmente regresan rango abajo durante su primera migración. Entonces, los juveniles a menudo viajan costa abajo a través de este entorno altamente modificado y podemos ver esta supervivencia mala en relación a otras especies con esta asociación costera. Entonces, cuando vemos la población humana y los efectos que tiene el colibrí rufo, tiene un impacto negativo de parte de la densidad poblacional humano. Entonces tenemos otras especies entre Anacaliope y rufos y los rufo viajan en mucho en el entorno costero. Entonces, los adultos y juveniles son altamente afectados por la densidad de poblaciones humanas. En contraste, el Calliope y Black Sheep viajen al este de la costa y en general tienen una menor afectación porque no hay tanta densidad humana que los pueda afectar. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de los desafíos, y hay muchos desafíos que afrontan estas aves, muchos de ellos realmente caen sobre dos cosas, la habilidad de respirar y estas aves tienen sangre altamente oxigenada. Sí, tienen una forma de vuelo altamente costosa a nivel de energía. Entonces, si es que hay humo de incendios o incluso contaminación urbana, todo esto tiene un impacto sobre ellos. Y también aquí podemos ver cosas como el cambio climático, pérdida de hábitat, agricultura, entre otras, va a afectar a esta ave. Entonces pensé que debía resaltar un pequeño aspecto al respecto de esto. Entonces, durante la primavera, las aves llegan muy temprano y siguen esta ola de floración. Entonces, es importante tratar con ellos de manera temprana. Hace tiempo, los valles del río eran humedales. Esta es una imagen de el Fraser Valley, que es justamente uno de los principales en British Columbia y el valle es de 100 kilómetros hacia abajo. Y no era así, todo era humedal y ahora ha sido altamente convertido a agricultura intensiva. Entonces quiero resaltar por qué los humedales funcionales son realmente claves para para la supervivencia. Hubo una cita muy importante de Clark and Hobson, que no todos los insectos son creados de manera igual. Y quiero que nos tomemos un momento para poder tomar estos puntos. En la parte superior de la izquierda tenemos diatoms, que aquí son algas acuáticas. Y el doctor puede decir, ok, vayan, son ácidos grasos poliinsaturados, PUFA. Por ejemplo, estos son esenciales para el desarrollo y función neurológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que estas algas hacen el PUFA
que entra a la cadena alimenticia y si es que no se tiene estos ácidos grasos omega 3 deberían comer alrededor de 26 veces más insectos terrestres y desde el punto de vista de la captura y el consumo, probablemente ambos son imposibles. Entonces, la calidad del insecto es importante tanto como la cantidad. Entonces, no es sorprendente que cuando se vean los insectos, se ve la dieta de las crías del colibrí, se puede ver los insectos acuáticos allí. Pueden ver la flecha roja en este nido y pueden ver un pequeño insecto y los bebés van a tomar este fluido para poder declarar toda esta área, llevando todos estos pedacitos de heces y esto se hace un análisis de ADN y podemos ver justamente que la mayoría de estos es insectos. Y cuando vemos esto, los insectos son Diptera, que son las moscas. Y cuando vemos los Witch-Diptera, estos son predominantemente los Diptera mayormente acuáticos, los que tienen estos ácidos grasos polisaturados. Entonces, esto no es poco similar con lo que comen los adultos, porque cada vez que orinan y recuerden, toman 4 veces su peso corporal en néctar. Entonces, están constantemente comiendo insectos y necesitan esto para poder tomar el néctar de las flores. Entonces, ¿qué sucede en el Fraser Valley cuando se tiene el uso de pesticidas? Rápidamente voy a recordarles a todos sobre los pesticidas sistémicos en caso de que no haya sido en lo que hayan pensado desde hace tiempo. Aquí tenemos compuestos como las botanolitas y aquí esto sube por los tubos alimenticios de la planta. Entonces, un colibrí va a estar expuesto a esto en el néctar de la planta, pero también en los insectos que están tomando mientras chupan la planta. Y quiero recordarles que solamente el 20% de los insecticidas entra realmente a la planta. El resto entra en el suelo, altera las funciones de la tierra y aquí tenemos los compuestos móviles acuáticos que van al entorno acuático en donde hay una alteración en el sistema acuático y también si es que no están matando los invertebrados acuáticos, están contaminándolos. Entonces, estos bebés que están siendo alimentados van a tener a estar potencialmente contaminados con insectos acuáticos que ya estaban en esta condición. Esto es algo real. Estas aves toman 4 veces su peso corporal y constantemente van y lo recoleccionen y podemos aquí y probar el fluido para ver la presencia de estas sustancias y hemos visto que hay concentraciones relevantes a nivel biológico de estos compuestos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de mezclas. Entonces, no es solamente un compuesto en el que debemos pensar, sino en la sinergia de mezclas complejas, al igual que las sinergias que ayuda a estos compuestos a que no se descompongan. Entonces encontramos estos compuestos en las plantas en la siguiente temporada de florecimiento en el agua, en plantas de hasta 1 kilómetro más allá, en las abejas. Y esto está contaminando todo el entorno agrícola que está cerca cuando se utiliza. Normalmente en el Valle Fraser tenemos campos de arándanos azules y si es que se
haría una prueba de orina de las aves de aquí, probablemente se encontrarían justamente estos compuestos. También hemos podido rastrear en cuanto a otros compuestos y hemos podido ver sus usos. Aquí podemos ver que la gente realmente no les gustan los blueberries, los arándanos azules. Aquí la gente empieza a quejarse justamente y hubo un cambio a los de los butenólidos, pero pudimos rastrearlo. Debía ser menos tóxico, pero lo que vimos es que los granjeros utilizaban 10 veces más porque no era suficiente para ellos. Entonces, esto nuevamente nos dio concentraciones altamente relevantes. No estamos viendo la presentación. ¿Puedes volver? ¿Dejaron de compartirlo o soy solo yo? No, yo la puedo ver y yo también la puedo ver. Ah, perdón. Entonces es un problema de mi lado. Perdón. Sigan, por favor. Entonces, cuando hablamos de qué está sucediendo aquí, estamos hablando no solamente de una, un decrecimiento del número de insectos acuáticos, sino de alteración de la calidad. También estos insecticidas también pueden tener consecuencias directas. Entonces, en distintas áreas, Simon English nuevamente hizo el trabajo sobre supervivencia, encontró justamente supresión de la respiración en los colibríes de garganta rubí. En otras aves encontró toxicidad en cuanto a las semillas, que puede ser letal, y se encontraba reducción en el apetito, masa corporal. También retrasaban la migración en aves canores que se alimentan de semillas. Entonces, aquí esto también afectaba la condición corporal y su habilidad de utilizar la energía. Si se piensa en esto, entonces, en cuanto a cómo restauramos una especie, esto es básicamente traer crías, deben reproducirse de manera exitosa, y si es que están alimentando a las crías con insectos ya contaminados, estamos en una desventaja, y las áreas altamente modificadas tienen mucho que ver en esto, y en esta investigación se puede ver en lo que debemos a pensar en cuanto a conservación. Debemos pensar en no tener estas mezclas complejas para contaminar y alterar la calidad y productividad de los humedales. Entonces, sin más que decir, voy a pasar la palabra a Sergio para que hable más al respecto. Gracias, Alison. Esto fue muy interesante y nos hace pensar mucho en qué hacer en cuanto a la conservación de los colibríes. Para continuar con la presentación, voy a resumir el trabajo que se ha realizado y publicado. Entonces, voy a compartir con ustedes primero para iniciar aquí cuál es el estatus de los colibríes en los distintos países. En México pueden ver que las especies Celaphorus rufus tienen alta vulnerabilidad, y esto quiere decir que el puntaje está sobre 13. Pueden ver el Rufus, el cola amplia, el Calliope y el Allens en esta situación. En el caso de los Estados Unidos, más o menos vemos lo mismo. Tenemos los celáforos, que son un problema de conservación, pero también encontramos el costas. En el caso de Canadá, Rufus nuevamente se considera una especie en punto de inflexión. Y finalmente, en la UICN, Rufus también se considera cerca de ser una especie amenazada. Siguiente diapositiva. A menudo que seguimos hablando
Sobre las amenazas de los colibríes en todos lados, debemos considerar las mismas cosas que con muchas otras aves. Los cambios en el uso de las tierras a la agricultura y las consecuencias relacionadas a los pesticidas, cambio climático, incendios y colisiones. Entonces, mucho del trabajo que WSHP hace se relaciona en estos temas. Y como ejemplo, la asociación apoya la investigación en México para saber cómo las plantaciones de aguacate están afectando a los colibríes. Como saben, en México Central, muchas tierras y muchos bosques están siendo convertidos a plantaciones de aguacate y esto tiene consecuencias para todas las aves, pero especialmente para los colibríes. Y en plantaciones de café previas que eran amigables con los colibríes están siendo convertidas a plantaciones de aguacates. Entonces se está apoyando una investigación para conocer más de las consecuencias en el uso de la tierra para la agricultura. Siguiente diapositiva, por favor. Y como mencionamos, los incendios son también un tema de preocupación para los colibríes y la asociación. Y en trabajo colaborativo hemos examinado beneficios e impactos que tienen los incendios en los colibríes y se ha realizado el desarrollo de recomendaciones para la mitigación de incendios pensando en los colibríes, también teniendo en cuenta los impactos del humo. Y podemos decir que los incendios tienen distintos efectos. En México, los incendios pueden ser beneficiosos para México porque suele ser necesario que crezcan las flores que necesitan los colibríes y esto se da después del fuego. Pero como otro ejemplo, tal vez ustedes están familiarizados con estos incendios en las áreas de Los Ángeles y ven imágenes en la parte izquierda. Se ve mucha de la vegetación que era roja y después de el incendio ha cambiado a hierba. Entonces la vegetación cambia considerablemente después de un incendio. Y continuando con este ejemplo, podemos decir que tomó casi 10 años para que la vegetación se pueda recuperar. Otro efecto, como pueden ver en la izquierda, pueden ver esta vegetación riparian en celeste y mucha de esta vegetación desapareció. Entonces es muy importante empezar a ver los efectos y considerar que los efectos no van a ser los mismos en una parte u otra. Siguiente, por favor. Entonces, como resultado de todo el trabajo de conservación de colibríes que se ha estado realizando con socios y otras personas, hemos desarrollado ahora este plan de conservación de colibríes y lo pueden encontrar en el sitio web de la WHP, Western Hummingbird Partnership, y tiene una introducción general sobre las estrategias e identificación de amenazas de distintas estrategias, pero también cubre tres temas principales. Primero, la agricultura. Segundo, cambio climático. Y el tercero, pesticidas. Entonces, por favor, vayan, revísenlo para poder ver la información principal que se ha recopilado al respecto del plan de conservación de colibríes. Siguiente diapositiva. Y como deben ya saberlo, o lo mencionamos antes, el monitoreo de colibríes genera desafíos muy específicos en cuanto a la tecnología que se necesita y hay investigadores y grupos de monitoreo muy emocionados al respecto, pero incluso en WHP y la gente está interesada
en la investigación y monitoreo de colibríes están emocionados por esta nueva tecnología que se está creando. Hemos considerado que asegurar la seguridad del colibrí y su bienestar es de mayor prioridad. Por eso la WHP ha apoyado la investigación de Mark Doctor en UC Riverside. Entonces, como se mencionó antes, una de las preguntas que se está abordando por ella es justamente esto. Utilizar un arnés afecta a la mayor velocidad, la velocidad máxima. Como buenas noticias, de momento, la respuesta a esta pregunta es no. Sin embargo, esta investigación todavía está en progreso y esperamos que se complete pronto. Una de las preocupaciones es que los colibríes, que su comportamiento no se afecte y que no se enreden con los arneses. Y también ver que el marcaje no se mueva y se mantenga en su posición. Y esto es muy importante y una vez que tengamos los resultados de esta investigación, los compartiremos para poder obtener reflexiones y comentarios al respecto de estas nuevas tecnologías. Siguiente. Y como Zulo mencionó anteriormente, la WHP en asociación con el US Forest Service y el Hummingbird Research Group va a ser anfitrión de este taller en Sedona, Arizona, el 13 al 16 de agosto. Si están interesados, ahora está abierto el registro. Aquí tienen la información. Por favor, únanse a nosotros para esto. Siguiente diapositiva, por favor. Este fue una descripción amplia de los proyectos en los que está participando la Western Hummingbird Partnership, pero si quieren más información pueden acceder a nuestro sitio web, está en inglés y español, y pueden contactarnos si es que requieren mayor información. Entonces, ¿cuáles son las prioridades futuras para esta asociación? Pues más trabajo en los planes de conservación y estrategias recomendadas, continuar oportunidades para compartir investigaciones, llevar a cabo la reactivación de las oportunidades de formación en banding, apoyo al desarrollo de herramientas de banding y contribuir a la conservación de los colibríes en toda América. Esto es lo que yo tenía que decirles y con esto pasamos de vuelta a Sue en caso de que tengan alguna pregunta. Sí, yo paso la palabra a todos, pero gracias Alison y Sergio por la presentación. Solo quiero decir que la asociación WHP es muy exitosa en lo que hacen por todas estas contribuciones de apoyo, participación y por el comité asesor y el apoyo de quienes están allá proveyendo la investigación y compartiendo la información para que nosotros podamos compartirla y apoyarla de vuelta. Así que muchas gracias y con esto paso la palabra a Laura. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por esta presentación sobre el colibrí rufo. He aprendido mucho de ustedes y con esto vamos a pasar la palabra a una sesión de preguntas y respuestas. Así que siéntanse libres de poner sus preguntas en el chat o alzar las manos si desean hablar. Creo que ya tenemos algunas preguntas en el chat. Veo que la primera ya fue respondida en el chat y tenemos otra de David Ramírez y pregunta cómo se podría obtener apoyo. ¿Qué alternativas hay para que los agricultores dejen de usar las mezclas que hacen tanto daño a los colibríes y si se puede prohibir estos pesticidas? ¿Quieres responder, Alison? Bueno, en Europa lo hicieron, empezaron a ver una recuperación de las aves en este sentido y este no es el único problema, es un problema particularmente cuando las aves están en temporada reproductiva. Por ejemplo, aquí apenas vemos colibríes en el Valle Fraser
más allá de los pocos que están en los humedales, en las alternativas son más probables ahora, no necesariamente sería eliminar totalmente los pesticidas, sino utilizarlos de mejor manera, sola y únicamente si se necesitan y en la cantidad que se necesita, no constantemente. Y algunos de los problemas no son los agricultores necesariamente, sino puede ser nuestras regulaciones para producir y exportar productos deben tener un cronograma de uso, entonces no es necesariamente que viene del agricultor, sino de la parte de políticas y asistencia a los agricultores. Entonces se necesita un uso más objetivizado y también pensar en el control del movimiento de estos productos al sistema acuático. Hay formas en que se puede filtrar esto, por ejemplo, se puede hacer filtrado del agua para evitarlo. Entonces es posible poder extraer muchos de estos agroquímicos antes de que contaminen todo el ecosistema acuático. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de David Ramírez. Y él pregunta, ¿cómo podemos obtener apoyo para una estación de anillamiento en cuanto a capacitación y equipo en Oaxaca, México? Puedo empezar, Alison, Sergio, y ustedes pueden ayudar, pero esto es uno de los desafíos constantes para la investigación de los colibríes y es obtener la información y poder participar en el anillamiento. Definitivamente hay desafíos en cuanto a que haya las bandas y las herramientas específicas para colibríes. Entonces, es algo en lo que se trabajó el año pasado. Apoyamos trabajo para explorar la creación de nuevas herramientas, tener un nuevo creador de herramientas que pueda generarlas para hacer los anillos con equipo especial. Entonces, apoyamos parte de este trabajo para desarrollar estas herramientas nuevas y estamos haciendo esto también en Colorado. No sé, Alison y Sergio, si ustedes pueden contarnos qué está disponible allá, pero algo importante es conectarlos con otros anilladores para que puedan obtener la capacitación para certificarse en el trabajo de anillamiento de colibríes. Esta es una de las cosas que queremos lograr y el taller en Sedona va a tener a los anilladores más importantes, México, Estados Unidos, otros de Canadá. Entonces vamos a ver sus recomendaciones y conectaremos a las personas con lugares en donde pueden llevar a cabo esta capacitación. ¿Quieren añadir a esto, Alison o Sergio? Samuel tenía una pregunta y lo vi que es también sobre el anillamiento y esto es en cuanto a cuál es el valor del monitoreo. Tal vez puede ser que algo no muy obvio, pero los colibríes tienen memorias increíbles. No solamente ayudan en los platos, pero también imagínense encontrar cada vez una cafetería nueva. Ustedes no van a ir allá a hacerlo, pero ellos son muy fieles a las raíces y recursos en toda su ruta. En esto incluye las áreas de anidamiento. Van a anidar en el mismo árbol y probablemente en el mismo nido por su vida o múltiples años. Son muy, muy fieles y entonces realmente se ve el reclutamiento, la longevidad y también se pueden ver cosas como las enfermedades. Cuando esta sucede, podemos ver cómo, eh, qué está sucediendo con el moho, si se tiene interacciones en donde podemos recolectar fluidos de manera no invasiva para averiguar sobre su dieta, exposición a pesticidas, etcétera. Entonces, hay mucho valor en el monitoreo de las
los colibríes no solamente para ver cómo está el hábitat, sino para ver cómo ha cambiado. Bien, Sergio, ¿quisieras añadir algo del punto de vista de México? Sí, claro. Hay muchas preguntas que pueden ser respondidas en cuanto al anillamiento y monitoreo de las colibríes, pero es costoso aquí en México, por ejemplo, en comparación a México y Canadá, y se debe contactar con las universidades y que quieren responder a preguntas específicas porque es más fácil trabajar con ellos, con los sponsors para hacer esto. Y la capacitación es muy importante porque hay personas que piensan que anillar colibríes es igual que anillar otras aves, pero no es así, es muy particular. Entonces, pónganse en contacto con estas personas que hacen estos proyectos, gente que es buena en la capacitación, que se especializan en estas cosas y a través de las universidades de investigaciones y de estas instituciones es la forma de hacerlo. Quiero añadir a la pregunta de Tom que sí, como Allison dijo, las tasas de retorno a las áreas son altas y el anillar a estas aves nos va a permitir ver la historia que viene. Kate McLaughlin, por ejemplo, y puedo tomarme tu historia por un minuto, Kate, pero Kate capturó un colibrí en Alaska que había sido anillado y fue del sureste de Georgia, Florida, de Tallahassee, Florida. Es allí donde fue anillado y lo recuperamos en Sheniga, en Alaska. Entonces, es un hallazgo maravilloso de la migración de estas aves. Entonces, realmente es una historia increíble de migración que no creo que se haya documentado antes de esto, Kate. Sí, no se había visto y esto fue anillado por Fred Dietrich en enero 13 del 2010 en Tallahassee y lo recuperamos el próximo verano. Y en mi conocimiento, perdón, olvidé que mi cámara estaba bloqueada. De lo que yo sé, este registro se mantiene, pero lo que es aún más importante no es solamente la distancia, sino que se documentó que las aves estaban invernando en el sureste de los Estados Unidos y ayudó a rastrear esta migración. Esto fue realmente un ave maravillosa y lo que encontramos realmente fue una aguja en un pajar. Alison, estoy de acuerdo y tenemos temas similares. Se ha llevado a cabo en los Estados Unidos. Y también está la pregunta de la fidelidad. En abril tenemos 40% de las aves y normalmente se tiene estos números, pero cuando hablamos, pero uno de los sitios de anillamiento pasó de 6 a 8 líderes al día como sitio de anidada durante muchos años y en los últimos años bajó al punto en donde solamente un ave retornó el año pasado. Entonces se ve este cambio precipitado y si es que no se tiene un ciclo de monitoreo regular con todas las aves, no se va a saber que esto fue un cambio. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta y tenemos una en el chat de Ron Torete que dice,
dado que los colibríes rufo tienen una alta fidelidad a las áreas de nacimiento o de reproducción. ¿Qué tan difícil o infrecuente es que ellos colonicen nuevas áreas en donde la población local pueda haber sido extirpada por varias razones? Pues esto va a tomar tiempo, no se llena rápidamente. Una vez que lo hacen, continúan a retornar a este sitio, sí, pero toma tiempo. Si bien este año no tuvimos retorno y esto fue muy emocionante. Y Sergio, creo que tienes también respuestas del lado de México, ¿verdad? No es que quiero ponerte en el pero bueno, y yo no recuerdo un ejemplo en este momento, pero sé que normalmente los colibríes desaparecen por muchas razones, pero muchas veces es por el cambio de vegetación, porque no hay suficientes recursos florales para ellos. Pero si vuelven los recursos florales, los colibríes pueden volver rápidamente. No sé si es que hablaban de este ejemplo también. Solo estaba pensando tal vez en las poblaciones que están allí, las poblaciones más nuevas en la parte sur de México. No, no, no lo recuerdo. Bien, tengo que buscarlo nuevamente. Bien, muchas gracias a todos por sus maravillosas presentaciones y por unirse a nosotros el día de hoy y ser parte de estas conversaciones. Y esperamos verlos en nuestros webinars mensuales futuros. Ha sido maravilloso poder hablar con ustedes. Muchas gracias. Y que todos tengan un excelente día. Gracias a Gracias, todos. Igual gracias bonito por tu día para tenernos todos. aquí. Buen día a todos. Gracias a todos. Gracias.